Bienvenidas, bienvenidos a Baraka en el aire nuevamente, transmitiendo aquí desde los estudios de Mantra FM, la radio espiritual de Argentina y del mundo, porque nos escuchan de México, de Panamá, nuestros seguidores de distintas partes del mundo, y hoy estamos también transmitiendo para gente de Instagram. Estamos haciendo un vivo de Instagram ahora. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos un programa nuevamente muy femenino, como el de la vez pasada. Vamos a hablar del sincretismo sacerdotisa emperatriz, del tarot. Sincretismo sacerdotisa emperatriz. Estas dos grandes mujeres del tarot que a veces se fusiona su energía o se intercalan en distintos mazos. Algunas veces por, digamos, el punto de vista del autor, de los artistas del mazo, otras veces porque la numerología que hay de fondo para las barajas siempre tienen una numerología estructural que le da su estructura, es distinta. Y otras veces simplemente por la suerte de confusión que vivimos en esta modernidad tardía, en esta modernidad de guerra entre lo conservador y lo progresista, como si no se pudiese unir algo en el medio, como si nos costase a los seres humanos encontrar ese punto medio de las cosas, ese punto medio donde se dice que está lo bueno de las cosas. Entonces, esa confusión moderna entre los roles femeninos, masculinos, que queda plasmado en los autores modernos de las distintas barajas. Mi nombre es Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. Muy bien, la gente que nos está viendo por el vivo de Instagram seguramente no van a poder escuchar la música que yo estoy escuchando, la musiquita de fondo. Si quieren buscarnos en Mantra FM 91.9, también ahí van a poder escuchar a el interesante entrevistado, columnista, más que entrevistado, que vamos a tener hoy, que vamos a hablar del sincretismo sacerdotisa emperatriz. La vez pasada, en honor al Día de la Mujer, estuvimos hablando con Charlie sobre las grandes mujeres del tarot, las mujeres del tarot, los arcanos femeninos del tarot, y ahí decidimos que sería interesante hoy profundizar en dos de ellas, que a veces no queda claro cuál es el sentido, si una es más masculina, entre comillas, las dos son mujeres, ¿no? Pero si una es más masculina, o sea, más extrovertida, la otra más introvertida, una es hija, la otra es madre, ¿cuál es cuál? Esa es la confusión que aparece entre el 2 y el 3 de los distintos mazos. En algunos se le dice la papisa, en otro la sacerdotisa, en otro la suma sacerdotisa, la emperatriz, etc. Así que quédate con nosotros, que no te lo podés perder. Muy bien. Espérame. Muy bien. Pero antes, si nos estás viendo en vivo, no te olvides de dejarnos tus comentarios. Dejarnos tus comentarios, especialmente en Mantra FM. Y si nos estás viendo en diferido en el canal de YouTube de Baraka Escuela, en un momento estuvo creciendo el canal de YouTube de Baraka, ahora se apagó, así que ayúdanos a volver a encenderlos, dale me gusta, activa la campanita para enterarte de las novedades. Tenemos programas largos nosotros, eso a veces hace que sea difícil para la gente sostenerlo, pero bueno, son como clases prácticamente de tarot y de astrología y de lenguajes simbólicos que aquí damos, que complementan no solamente a las personas que estén estudiando esto de forma autodidacta o en otras escuelas, sino que a los estudiantes de la escuela Baraka de astrología, de tarot, de numerología, de lenguajes simbólicos. Y si tenés conocidos que les puede interesar el tema, la materia, por favor envíales el programa, que a nosotros nos sirve mucho. Bueno, y sin más vueltas, arrancamos. Ese es un bendir lo que se escucha de fondo. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en la fascinante relación sincrética que existe entre dos grandes mujeres del tarot, la sacerdotisa o papisa y la emperatriz. Pero primero definamos qué
quiere decir sincretismo, algo que me dicen muchas veces mis alumnos, no me hables con palabras raras, pero está bueno como tarotistas, como astrólogos, agrandar, ampliar nuestro vocabulario. Sincretismo es la fusión o combinación de elementos diferentes, especialmente de corrientes místicas, filosofías, o lenguajes simbólicos, como que se fusionan, también por ejemplo de dioses egipcios, dioses griegos, que integran, dando lugar a una nueva forma, a una nueva interpretación del mismo fenómeno o con otros nombres. Por ejemplo, dioses del mundo helénico con el egipcio que se han fusionado, por ejemplo, entre Atenea, la diosa razón, y la diosa Maat, que es la diosa de la justicia de los egipcios, o dos dioses de la misma cultura que con el tiempo se fusionan en uno solo. Por ejemplo, esto pasó entre los dioses queméticos de Ra y Amón, dioses del antiguo Egipto, eso quiere decir queméticos, entre Ra y Amón, que con el paso de los años, fíjense que el antiguo Egipto tuvo miles de años, se transformó en Amón-Ra, en un solo dios que es Amón-Ra. Por supuesto que nosotros lo vemos desde el punto de vista de los arquetipos y de las cualidades energéticas y no desde el punto de vista politeísta que se veía antiguamente o que algunos hoy en día lo siguen viendo. Quiere decir que sincretizaron sus energías. Esa es la definición para sincretismo y se usa principalmente para los dioses de distintas culturas. ¿Me ven bien ahí desde casa? En el tarot y otros lenguajes sagrados, por ejemplo, el sincretismo que se ve cuando se mezclan significados, símbolos o energías de distintas tradiciones o cartas. En este caso, el sincretismo que vamos a hablar nosotros es entre la sacerdotisa, que es el arcano número 2 del tarot, y la emperatriz, arcano número 3. Dos arcanos que se presentan invariablemente como arquetipos muy diferentes, invariablemente como los dos son mujeres, pero con características muy diferentes. Pero con el paso del tiempo han visto sus energías fusionarse e intercambiarse. Vamos a ver cómo pasó esto de que la emperatriz se fusionó o se intercambió con la sacerdotisa. Eso vamos a intentar develar hoy, pero no es tan fácil. Es que a lo largo del tiempo estas representaciones han ido variando, ¿no? Una vez una era una hija y otra vez otra es la madre. En un mazo aparece una como hija, en otro mazo aparece como madre, la misma que había aparecido como hija. Esta es la fusión, esta es la variación. Perdón que se me está cayendo el celular para los poquitos que tenemos ahí. ¿Por qué pudo haber pasado este sincretismo? ¿Por qué pudo haber pasado esta fusión o confusión? Posiblemente esta confusión sea influida por las diferentes visiones que tienen los autores de esa misma energía, porque ustedes saben que el tarot representa energías arquetípicas, también se les puede decir cualidades energéticas. Entonces, como mi yo consciente, mi personalidad, se vincula con ese molde energético, con esas características, con esas cualidades, hablan más de quién soy yo y de que esas cualidades en sí, pero no dejan de hablar de esas cualidades, cómo yo me vinculo con la energía de la emperatriz, cómo me vinculo con la energía del papa, cómo me vinculo, y diferentes arcanos del tarot. Entonces eso queda plasmado cuando los autores ponen sus dibujos en las cartas y dan sus interpretaciones o las relacionen mismos poniéndole glifos en las cartas, en los arcanos, ponen glifos de distintos planetas, de distintos dioses romanos. Por lo tanto, ahí va plasmada el punto de vista del artista y del creador de distintas barajas. Pero también es la numerología utilizada como estructura de fondo, ya que no es lo mismo pensar, por ejemplo, la sacerdotisa, que es el 2, la papisa, que es el 2, desde el punto de vista de la numerología pitagórica, que coloca al número 2 como mucho más como dualidad y expansión, que ubicar el número 2 en tanto la numerología hebrea relacionada con la cábala y con el árbol de la vida, donde el número 2 todavía es un número gestacionario, es un número de gestación. En el 2
para lo que es el punto de vista de la cábala, y eso está relacionado con el alfabeto hebreo, la letra Bet. Fíjense que para decir la palabra Bet, que es la letra que se relaciona, por ejemplo, con la papisa en el de Marsella, generalmente, yo tengo que acumular aire en mi boca para poder decir la letra Bet. Y después viene la eclosión, Bet. Es como algo que nace, acumulo, gesto y después nace, Bet. Está incorporado, pero principalmente se usa Bet como la B larga, baba, bolonqui, por ejemplo, la B, y eso acumula. Por lo tanto, para lo que es la numerología hebrea, relacionada con la letra B, eso es acumulación. En cambio, muchas veces se piensa el 2 como ya eclosión, desde otros puntos de vista numerológicos, a veces, por ejemplo, el pitagórico. Y esto hace que a veces el 2, en algunos mazos que tiene esa estructura más pitagórica, tenga una energía más eclosionante, y otros casos el 2 tenga una energía más gestacionaria. Y si nos ponemos más clásicos, más ortodoxos, más conservadores, también podemos considerar cómo la modernidad, el avance, por ejemplo, del progresismo. Hemos hablado del progresismo en un programa muy interesante que entrevistamos a alguien muy interesante, llamado el aspecto o la dimensión simbólica de la política. No me acuerdo si la dimensión espiritual o la dimensión espiritual, creo que era de la política. Hablamos del progresismo y otras corrientes que han generado una especie de fusión o de confusión entre roles y funciones de energías masculinas y energías femeninas. Algunos los podrán ver como fusión, otros como confusión y otros como progresismo, como progreso, ¿no? Y ojo, que no estoy hablando de hombres y mujeres, para los que estén analizando lo que yo digo y lo interpreten como hombres y mujeres, no, sino que estoy hablando de la energía yin y la energía yang, la energía masculina y la energía femenina que puede manifestarse en psiquismos de distintas personas de distintos sexos. Una confusión de la que estoy hablando que hipotéticamente provoca una fusión entre arquetipos que resuenan en nuestra interpretación y expresión artística tarótica. Muy bien, espero haber sido claro lo que estoy diciendo hasta ahora sobre esta fusión. Independientemente de las posiciones ideológicas que cada uno tengamos, estamos en tiempos en que da la sensación que uno no puede escuchar a alguien que piense distinto, feo, malo. Justamente escuchando a alguien que piensa distinto es que a veces aprendemos, ¿no? Estamos en tiempos en que los debates, en verdad, son peleas en las cuales, son guerras, son peleas en las cuales se intenta imponer mi punto de vista al otro sin escuchar absolutamente nada de lo que el otro puede agregar a mi punto de vista. Cuando los debates, antiguamente, desde el punto de vista de la sabiduría, es debatir, batir, mezclar, decir cuál es mi punto de vista, mezclarlo con el punto de vista del otro opuesto y así yo salir transformado. El que sale triunfante en un debate es el que sale transformado. Qué raro, ¿no? Decir eso. Uno diría que es el que perdió eso. Pero bueno, cosas de la modernidad, cosas del ego, ¿no? Que quiere imponerse. Bueno, volvamos. Vamos a ver cómo esto de la fusión entre las energías de la papisa y la emperatriz, sacerdotisa y emperatriz, fue dándose en distintos mazos. Vamos a empezar por la papisa, el arcano número 2, del clásico y canónico mazo de Marsella. Canónico mazo de Marsella porque es un mazo fuente de otros mazos. Tengo acá la versión Jodorowsky-Camoin, que no es una versión un poco polémica. Hoy en día estamos usando más que nada el Oscar Aveo, pero bueno, traje esta. Donde la papisa, acá está la papisa, voy a mostrarla un poquito más cerca para los que están viendo en vivo. La papisa está relacionada con un templo. Fíjense que es una mujer que parece ser que tiene un templo atrás, como una estructura tapada con un velo. Parece que incuba, de hecho Jodorowsky le puso un huevo. También se la relaciona con el ahorro, la papisa con la paciencia, con esperar. Y esto está relacionado, esta papisa,
con la letra Bet. Ya dijimos que es la B, acumula. Se asocia a la papisa por el significado de casa. Además quiere decir casa u hogar. Su valor 2 representa un espacio cerrado, contenedor, conservador, de templanza, donde algo se gesta, se templa y permanece a la vez oculto hasta que se pueda expresar. Ese es el 2 de la papisa de Marsella, muy madre, donde se gesta algo, donde nos hemos gestado nosotros, muy maternal. En cambio, la emperatriz del tarot de Marsella, que la tenemos por aquí y por allá, a ver, para que la vean, la pongo un poquito más cerca, la letra está relacionada con la letra Gimel, que habla de eclosionar, de expresión, de estallido creativo, se dice. Creatividad, extroversión, es extrovertida. La papisa del Marsella es introvertida. La papisa, la sacerdotisa, ¿no? En cambio, la emperatriz es extrovertida. La letra Gimel, hebrea, representa el movimiento, la expansión, dar. Simboliza un impulso creativo que sale hacia el mundo. Bien hijo, bien creación, tu hijo, tus hijos ya sean de carne, tus hijos espirituales. Entonces aquí vemos como claramente en el tarot de Marsella esto está diferenciado. Acá tenemos a la energía femenina de la gestación y la energía femenina de la creatividad. Y habla de femenina porque es una energía que nace en el interior, se gesta en el interior y sale desde el interior hacia afuera. Y hablo de femenino porque es energía yin, no porque sea mujer, hombre. Por supuesto están representadas simbólicamente como mujeres. Bien podrían aparecer algún loco, hoy en día aparecen muchos locos hoy en día. Podría aparecer algún loco que la quiera dibujar a la emperatriz como un hombre y está bien, está bien. Después tenemos al tarot egipcio, otro mazo que usamos mucho en la escuela Baraka de astrología y tarot, es el mazo del tarot egipcio de Kier. Nosotros usamos el mazo egipcio de Kier porque tiene características, singularidades que realmente son un compendio de un montón de lenguajes simbólicos y nos parece que estudiando tarot egipcio de Kier se aprende a la vez un montón de cosas. Por eso estudiamos esta baraja y no otras barajas egipcias. Vamos a ver una hoy, por ejemplo, que son más que nada una analogía del tarot de Marsella, pero agregándole dioses egipcios. El Kier no, por lo menos para lo que es los arcanos menores no, y los mayores no tanto. Bueno, tenemos a la sacerdotisa del Kier por aquí. Tengo el mazo de Joker, que es uno homologado de Kier, el de Kier es un poquito más grande. La sacerdotisa es el atributo moderador de la sacerdotisa, que quiere decir astrológico, es la luna en Cáncer y también se relaciona con la letra Bet, que el autor de hecho la pone directamente por aquí abajo, y nos habla la simbología egipcia quemética de la Isis con velo. Fíjense, recontra maternal, porque la Isis con velo es justamente lo que se gesta interiormente. Eso quiere decir tener un velo. No es la censura y todo lo que se dice hoy en día políticamente, está todo bien con eso, no estoy en contra, pero hay algo simbólico en velarse, en transformarse y en ir hacia adentro, es como algo medio ermita. La letra Bet, que otra vez ya lo dijimos, y la luna en Cáncer, algo súper introvertido. O sea que la papisa del Kier, la sacerdotisa ya se llama acá del Kier, sigue teniendo estas características canónicas del tarot de Marsella. Y la emperatriz, que sí se llama emperatriz, también es Gimel, pero en este caso, Gimel la letra, pero en este caso Jesús Iglesias Janeiro lo va a relacionar con Júpiter. Ahí se nos pone un poquito más pitagórico el mazo egipcio de Kier. Pero pese a ser un mazo que tiene estas características pitagóricas, de hecho hay una sumatoria que se hace en los arcanos menores que es súper reducción, o sea, de un agregado teosófico, especialmente por sus referencias astrológicas, se vuelve muy pitagórico y conserva la estructura del Marsella con la gestación en el 2 en la sacerdotisa y la eclosión en el 3. Eso es algo bien clásico que toma Iglesias Janeiro, el autor de Kier, lo toma, pero sin embargo empieza a haber estos agregados que ya mezclan los conceptos. Pero bueno, sigamos entonces a ver qué fue pasando después. Aquí tenemos un mazo que a mí me resulta súper lindo, que es el mazo de Saint Germain, es el egipcio de Saint Germain. Miren qué hermosa baraja
Qué hermosas cartas tiene el mazo de Saint Germain. Perdónenme los que están viendo por Instagram, se me cae el celular a cada rato. Pueden pasarse a Mantra FM, que a mí me van a ver, me van a escuchar mucho mejor. Si se pasan al vivo de Mantra FM, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos transmitiendo en Instagram en vivo también. Estamos por todos lados en Mantra FM, si quieren pasarse ahí para escuchar un poquito mejor. Bueno, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos el número 2, la papisa o la sacerdotisa, para Saint Germain es la entrada al santuario. De hecho, la llama así, no se llama, fíjense lo que dice acá, la entrada al santuario. No se llama, no tiene un nombre en particular, si es como una descripción, la entrada al santuario. Pero igual que el Kier, la relaciona con la luna, que vemos por acá el glifo de la luna, y la relaciona con la Isis Madre, lo llaman en la descripción, en el libro de él, habla de lo que es la Isis Madre, que es básicamente análogo a lo que es la Isis con velo, que hablamos en el tarot de Kier, egipcio de Kier. O sea que acá es muy parecido, no se aparta ni de la diosa ni de la letra Bet, pero, aparece la emperatriz, el número 3, ya no se llama más emperatriz para el mazo de Saint Germain, y se va a llamar Iris Urania. ¿Saben lo que es la Iris Urania? Iris viene de la diosa Iris, la diosa del arco iris, que acá pasa algo también raro, porque esa es una diosa griega, no es egipcia, y Urania también, son conceptos más griegos que egipcios. Eso es una mezcla que hace a veces Saint Germain, por lo cual ha sido criticado, y se la relaciona también con Venus. Venus, la Isis Urania, es una especie de sincretismo entre tres conceptos griegos, entre tres dioses griegos, y también la relaciona con la letra Gimel como Kier, la Isis Urania. Vamos a ver, esta correlaciona a la diosa del arco iris con Urano, que es el dios del cielo, pero son griegos, en una referencia, digamos, más griega que egipcia. Muchos sincretismos hay entre los griegos y los egipcios. Por ejemplo, se la relaciona con Hathor, ¿no? Con Hathor egipcio se la relaciona, que es la diosa del amor para los egipcios. O sea, ¿qué hablamos hace un ratito de Venus? ¿Me siguen? ¿Cachai o no cachai? Como dicen. No sé si estoy tirando muchos conceptos a la vez y los confundo, pero estamos hablando de sincretismos y estamos hablando de Hathor o Hathor, como quieran decirle si quieren, que era la diosa de la belleza, del amor egipcia. Capaz si me agarra Agustín me mata porque debe haber un montón de concepciones en el medio, capaz me estoy pasando, pero bueno, cuando pueda venir él nos explicará mejor, pero claramente hay un sincretismo con la Venus griega. Y hablando de los griegos, miren qué belleza lo que tengo acá. Traje varios mazos hoy, tengo todavía uno más, muy junguiano, pero bueno. Este también es muy junguiano porque está escrito, el libro, y está dibujado por autoras junguianas, Liz Green principalmente, la autora teórica. Y pone aquí sin número, ya no le pone numeración, porque la base del tarot mítico, que es un tarot netamente junguiano, que en base de mitología griega, algo muy junguiano, no toma como base la estructura numerológica de las que hablamos, no toma ninguna. Hay numerologías septenarias, numerologías octonales de 8, que creo que es el I Ching. Hay numerologías 9, por ejemplo la pitagórica. Hay numerologías decimales, que es muy hebrea, de la cábala hebrea. Esta no toma ninguna. Seguramente hay una base, porque ¿cuál es el mazo canónico? Dijimos el Marsella. Hay una base del Marsella, esa numerología seguramente es decimal, pero acá directamente decide no ponerle números. Los números se los deja para los arcanos menores. Tenemos a la sacerdotisa, a la suma sacerdotisa, que él dice que es Perséfone. Es hija de Deméter y de Zeus, diosa del inframundo porque se la raptó Hades, y la primavera, ¿sí? Simboliza la hija que desciende atravesando la muerte y el renacimiento. Entonces acá nos pone a Perséfone, que es la 2, que es hija. Acá ya se empieza a producir un sincretismo, una fusión, aparece una hija que tiene características de mística, como era la papisa, porque es la diosa del inframundo, es la reina del inframundo, porque fue raptada por Hades, y parece que un poco le gustó porque se quedaba 6 meses al año en ese lugar. Así que no sé si es síndrome de Estocolmo o qué,
pero realmente teniendo características de papisa y de sacerdotisa, de ser diosa del inframundo, diosa del oculto, aparece la expresión de la hija, de la creatividad. ¿Y la hija de quién es? La hija justamente de la emperatriz, que nos pone a Deméter. La madre de Perséfone es el 3. Deméter es diosa griega de la agricultura, la tierra fértil y la maternidad. ¿Qué dijimos? Madre de Perséfone, representa la madre nutricia, protectora y dadora de vida, simboliza la ambulancia, la abundancia. A veces se me mezcla un poco. Bueno, la ambulancia puede ser. La abundancia, el cuidado y el ciclo natural de la cosecha. Un claro sincretismo con lo que en Marsella veíamos con la sacerdotisa y no como emperatriz, aunque tiene esas características de 3 de ser creativa porque está relacionada con la naturaleza y con la primavera, la creatividad de la primavera. O sea que empieza a aparecer esto que decíamos de que hay características que se empiezan a fusionar. Este cambio de roles probablemente lo haya tomado del mazo Rider-Waite-Smith, donde pasa algo parecido, que se apartan las visiones hebreas, o al menos al adjudicarle otra numerología, otra letra, otra visión, se empiezan a fusionar los conceptos entre lo que era antes como la gestación del 2 y la eclosión del 3. Acá tenemos a una hija, si bien mística, pero hija en el 2, y a una madre, si bien creativa, pero madre en el 3, por supuesto. Después tenemos el tarot junguiano, donde la papisa aparece nombrada como la Virgen Velada, muy interesante. La carta de la luna tiene a esta misma diosa griega que vamos a hablar ahora en el tarot de Liz Green, el que mostramos recién mítico. Acá Robert Wang, una aclaración con Robert Wang. El creador del mazo junguiano, el que ustedes pueden encontrar en las librerías con el mazo junguiano, que está en inglés, todavía no está en español el libro, no es Jung. Carl Gustav Jung, el gran ocultista y psicólogo, el primer psicólogo transpersonal, digamos, no creó ningún mazo, usaba el canónico mazo de Marsella. Eso, porque muchas veces la gente me llama y me dice, quiero estudiar el tarot junguiano porque lo creó Jung. No, nada que ver, Jung no creó ningún mazo junguiano. El que creó el mazo junguiano es Robert Wang, un junguiano muy interesante, post-junguiano o más neo-junguiano que junguiano, que no tuvo relación directa con Jung nunca. No deja de ser interesante, pero no es Jung. Bueno, en el tarot junguiano de Robert Wang, la papisa representa al arquetipo del inconsciente femenino, el ánima, el misterio y el conocimiento oculto. Está asociado a Neptuno, a la luna y a las diosas como Perséfone y Hécate, que son guardianas de los secretos y de los umbrales. Vuelve Wang a lo canónico, de poner al número 2, aunque no le pone número nuevamente, ponerla como una figura mucho más maternal. Sin embargo, a la emperatriz él la llama la Gran Madre. Hace un movimiento que no deja de ser súper interesante, que a la papisa la pone como virgen, por lo tanto es madre, pero es virgen. ¿Sí? ¿Se entiende? Algunos dirán raro. Bueno, justamente habla de los misterios de lo interior. En cambio, la emperatriz sí aparece como la Gran Madre, donde Wang vincula a la emperatriz con el arquetipo de la Gran Madre, símbolo de creatividad, fertilidad y abundancia. Por lo tanto, súper creativa, pero ella madre, no hija. ¿Se entiende? Ahí está donde hay cierto secreto en esto de ser hija y ser madre, y a la vez ser la creatividad misma o ser la que crea, ¿no? Astrológicamente la liga a Venus, muy bien, eso es muy Marsella Venus. El 3 se asocia con la diosa como Deméter y Isis, que son hijas. Figuras maternales que nutren y a la vez manifiestan la vida, pero también son hijas. O sea, está esta suerte de confusión signada nuevamente Deméter acá como madre. Que nosotros hablamos de confusión, pero no como algo negativo, como que hay una fusión. Digámosle fusión, entonces nada más. Entonces acá es donde más se puede ver esta fusión, digamos, o confusión, fusión, la energía marcadamente introspectiva de el 2,
pero con una diosa hija, y lo contrario con el 3. Y eso es algo que hace Robert One. Pone una marcada gestación en el 2 y creatividad en el 3, pero no deja de poner a la diosa hija en el 2 y a la diosa madre en el 3. La modernidad diluye roles y favorece la fusión entre la sacerdotisa y la emperatriz, mostrando que gestación interna y expresión creativa son parte de un mismo proceso. Sin embargo, en el tarot es clave discriminarlas claramente en sentido positivo, ya que su confusión puede desdibujar sus funciones simbólicas necesarias para interpretar y para entender correctamente qué nos quiere decir el tarot. En un ratito vamos a charlar con Charlie para ver cómo se manifiestan estas en el mazo de Rider y otros mazos de su expertise. Espero haber sido claro en esta editorial confusa o haber sido confuso como el tema mismo. Quédate con nosotros para profundizar más en esto. Bien, el arcano 54, porque hoy es el programa 54, no sé si lo mencioné. El arcano 54 de Kier, como el número de este programa, lleva el nombre La Inspiración. Su atributo astrológico es Mercurio en Virgo, que está por acá, Mercurio en Virgo. Y su axioma trascendente dice, la inspiración, perdón, acá hay un error técnico. El 54 es el examen, sí, me confundí, tengo que aclarar porque si hay alguien que sabe, a veces uno lo deja pasar y capaz nadie conoce este mazo, pero el que conoce me va a decir, es el examen, perdón, el arcano 54 es el examen, una confusión, hablando de confusiones, más confusiones, y el atributo moderador que es astrológico es Marte, 54, el examen es Marte, relacionado con el número 9 en el tarot de Kier, dijimos que era pitagórico porque 5 más 4 es 9. Entonces tenemos 5 más 4, 9, y eso se relaciona con el ermitaño. El número 54 suma 9, el número del ermita, arcano que vincula a la introspección y complementario. Muchas veces se lo relaciona con la papisa, como que la papisa es la ermitaña y él es el ermitaño. Son una pareja tarótica, son una pareja mística del tarot, el ermitaño y la papisa, así que son excelentes energías arquetípicas para hablar hoy sobre el sincretismo sacerdotisa emperatriz. Baraka en el aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés contactarte con nosotros y estudiar con nosotros. Hacelo buscándonos en las redes como @Escuela Baraka, en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde prefieras, o en internet www.escuelabaraka.com. Internet, me parezco a mi tatarabuela. Internet, nene, no. Bueno, en la red, en la nube, como le dicen hoy, www.escuelabaraka.com. Además, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra, que no nos están escribiendo hoy. Imelda solamente nos dice buenos días. ¿Dónde están nuestros seguidores? Lo van a escuchar grabado después en Baraka Escuela. Si nos están viendo en diferido justamente por YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal y dale click a la campanita si querés enterarte de todos estos misterios de los que nos habla el tarot y los lenguajes sagrados. Muy bien. Y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado El sincretismo sacerdotisa emperatriz, Carlos Barrios, alias Charlie, es un tarotista experimentado, especialista en la baraja Rider-Waite-Smith, entre otras, ahora nos va a decir en cuáles otras, profesor en la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados, y hoy nos va a ayudar a entender un poquito más de qué se trata esto de las fusiones o confusiones o sincretismos entre las energías de la madre y de la hija, de la emperatriz, la papisa, o la sacerdotisa, o la Iris Uraña y todo este lío. Buenos días, Charlie, ¿cómo estás? ¿Estás? Buen día, Gas, buen día a todos los que están escuchando. Buenos días. Bueno, me gusta que me convoques para hablar de una de mis cartas favoritas, que es la Emperatriz, que es como, puedo estar horas hablando solamente de esa carta. Lo sabía. Ahí es interesante, bueno, no sé si me sirve decirte a vos que sos psicólogo, ¿no? Pero esos temitas maternos, ¿no? Con la Emperatriz y por qué me gusta tanto la carta. Ese rollo que hay entre madre e hija, ¿qué Sí. hay ahí?
¿Qué hay ahí? Pero bueno, Te estaba para vos, escuchando ¿qué hay recién, ahí? Sí. yo creo que ahí, me parece, estoy de acuerdo con algo que mencionabas hace un ratito sobre cómo en Marsella no se A ver, nota tanto perdóname un segundito. La gente que nos está viendo en vivo de Instagram, tienen que pasarse a Mantra FM 91.9, busquen en las redes, en Facebook o en Instagram, porque voy a tener que cerrar, porque ustedes no lo van a escuchar a Charlie, y ahora queremos escucharlo a Charlie. Así que pásense a Mantra FM para escucharlo a Charlie ahí. Continúa, Charlie, por favor. Perfecto, bueno, ahí los espero mientras se van sumando y así nos escuchan esta conversación. No, te escuchaba recién antes de entrar, que cuando hablaba sobre Marsella y este cambio donde en Marsella no se nota tanto la cuestión de la sacerdotisa subordinada como una hija Uh-huh. ante esa madre de la emperatriz, que Uh-huh. sí se ve mucho más, como decías, a partir de la baraja de Red Smith. Y creo que tiene que ver primero lo que se me ocurre es esta diferenciación de la que alguna vez en algún episodio hemos hablado, eh, respecto a la separación de la baraja de Smith con todo el universo, sobre todo principalmente cristiano, ¿no? Uh-huh. Cuando esa búsqueda de una baraja menos cristiana, más Uh-huh. ocultista, ¿no? Que converja mucho más otro tipo de doctrinas o de religiones. Y con las sacerdotisas justamente, ¿no? De hecho, si uno toma una baraja más belleza, es la papisa, ¿no? Toda esta idea de, en Red White Smith se aleja del papa, ¿no? Pasa a ser el hierofante, se aleja de la papisa, pasa a ser la sacerdotisa, y ya ahí creo que ahí, no es que se la baja de rango, pero sí, ya me parece que una papisa sí está a la altura de una emperatriz, ¿no? Como un papa, de hecho está a la altura de un emperador en términos políticos. La sacerdotisa puede ser un personaje que rinde tributo, una persona que está que es devota, que es dedicada al aspecto espiritual, y creo que ahí pierde como jerarquía en torno a la emperatriz, y la emperatriz lo gana, porque claramente una sacerdotisa, en términos, no sé, de estatus social o políticos, no va a ser no va a estar a la misma altura, ni mucho menos superior a una emperatriz, justamente. Entonces, me parece que eso es como lo primero donde se empieza a ver. Pero también tiene que ver mucho, me parece, lo que vos mencionabas, el tema de Te pregunto algo la de esa, relación. de esa primera incisión que hiciste. Es como que pierde terreno la papisa. Yo lo veo como desde la era feudal, donde la papisa, el papa. O sea, por supuesto que la papisa ya hay un choque con lo cristiano apostólico romano, ¿no? Pero bueno, no se deja de llamar papisa. Entonces algo nace de ahí, donde el papa tenía más poder todavía que el rey, o el mismo poder, o lo compartían, ¿vieron? No sé cómo, exacto, habría que ver, habría que estar ahí para ver cómo era. Pero una sacerdotisa ya es algo más, no es un intermediario, no es representante de Dios en la tierra, es más un sabio, un consejero, pero no tiene tanto poder político como una emperatriz. ¿A eso te referís? Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, exacto. De hecho, este concepto del Papa, el Hierofante, como guía, me parece que si bien siempre estuvo, Sí. pero se intensifica mucho más en la baraja de Red Smith. Y esto también lo llevo al contexto en el que nace la baraja. 1910. Mm. No digo que la gente no, que descreyera del catolicismo, pero obviamente no iba a tener el mismo peso que en el Renacimiento. Entonces, claramente iba a ser una figura mucho más importante en el Renacimiento, cuando aparecen las primeras barajas, o podemos datar más o menos las primeras barajas de tarot, que en la modernidad. En la modernidad, ese aspecto de lo religioso, y sobre todo las religiones dogmáticas y de las más conocidas, como entre ellas el cristianismo, el catolicismo específicamente, no digo que perdieron fuerza, porque claramente hasta hubo guerras en torno a eso, pero sí, me parece que el foco pasaba por otro lado, no era tan preponderante en la vida cotidiana como sí lo era en el Renacimiento, por cuestiones obvias. Creo que la ciencia no se había desarrollado tanto, y la religión era mucho más necesaria en ese sentido. Ujú. Pero también está esto que mencionabas de los aspectos o las relaciones con la mitología, la griega particularmente. Escuché que recién estabas hablando de Hathor y la relación con la mitología egipcia, y un poco también de Perséfone y Demeter, pero esto me parece que es lo que plantea este cambio entre Marsella y Red White Smith. En Red White Smith, para mí es muy evidente que la sacerdotisa es la hija o está por debajo de la emperatriz. Mostrala, Principalmente por esto. queremos Sí, verla. nuestra querida sacerdotisa, no papisa, en la baraja de Red White Smith, Claro. y la emperatriz, que no sufre ningún cambio de nombre, en la baraja también de Red White Smith. Justamente estas dos cartas, en estas barajas, tienen un nexo que nos remiten al mito que estabas mencionando recién de Perséfone, el rapto de Perséfone o Proserpina,
hay otro nombre que es Core, el nombre antiguo de Perséfone, Mm. que justamente detrás del manto, o sea, detrás de la sacerdotisa hay un manto, que el manto está decorado, primero que forma el árbol de la vida, el árbol de la Kabbalah, no llegamos a verlo, pero está si nos fijamos son las Sefirot, y tiene granadas. Justamente, que la granada es lo que nos lleva al mito de Perséfone, porque es el fruto que ella, la condición cuando Perséfone va al inframundo, en algunas versiones del mito ella va por motu propio y por otros, en otros mitos, ella es raptada por su tío, que después es su amante y su, bueno, es un mito griego, claramente no podía ser Sí, de otra manera. sí, sí, siempre Eh, tienen esas cuotas. el drama, Sí, sí. el drama y el incesto, siempre tiene que estar Incesto, en los eso es lo que no me sabía para cuota de incesto tiene que haber siempre. Bueno, de hecho, ella es hija de Zeus y Demeter es la hermana de Zeus, o sea, ya es una cosa un poco extraña, pero Ah, bueno. justamente, ¿no? La granada es la fruta que cuando ella va al inframundo, la condición es que no, para poder salir no tienen ni que comer ni beber nada del inframundo, y ella se come 3 semillas de granada pensando que, bueno, justamente no cuenta como comerse la fruta. Y bueno, ahí por eso es el motivo en el que ella tiene que quedarse, pero bueno, después se negocia esta idea de que esté medio año con Hades, medio año con Demeter en la superficie, y así explicaban los griegos las estaciones, que de hecho queda justito, queda redondo porque hoy justo es el equinoccio, así que podríamos decir que Perséfone hoy en este hemisferio se está yendo al inframundo para que ahora Ah, venga todo el periodo de muerte, ¿no? muy sincrónico. ¿Cómo? Muy sincrónico lo que estamos hablando, muy Sí, sincronístico. y no lo pensamos, o sea, me No, di cuenta hace un ratito sí, cuando recién. dije, sí, es el equinoccio hoy, así que mirá que Hoy desciende al inframundo Perséfone. Eso es. por eso se supone que Demeter, diosa de los cultivos, de la maternidad, ella se entristece tanto que su hija se vaya, que no tiene ganas de trabajar, digamos, y entonces no tiene ganas de hacer que los cultivos crezcan. Por eso ahí lo que sucede en otoño y en invierno, las plantas se van muriendo, porque bueno, Demeter no está haciendo su obra. Cuando en primavera Perséfone vuelva a la superficie, Demeter vuelve a recuperar el ánimo, y entonces por eso así explicaban los griegos el renacimiento de las plantas. Por eso y acá está lo interesante de Perséfone y la sacerdotisa. Perséfone es una diosa dual, porque en realidad ella, por ser hija de Demeter, es la doncella de las flores. Ella tiene como un labor en crear las flores, en darle forma, vida, belleza. Pero además también sucede que ella, a ser consorte de Hades, ella también se convierte en reina de la muerte, reina del inframundo. Sí, Así que la misma persona es tanto la diosa de las flores y la vida, como de la muerte. sí. Y este aspecto dual es lo que vemos en la sacerdotisa, que es el límite entre lo inconsciente y lo consciente. Por eso también el número 2, que me parece que esto también es una de las búsquedas que hizo Edward White para conectar el mito de Perséfone con la sacerdotisa, y por eso es el guiño, por eso la pista del manto con el estampado de granadas, para recordarnos que uno puede ser ambas cosas, como lo es Perséfone. La sacerdotisa no está ni en un lado ni en el otro, es tan imparcial que no está ni en el plano consciente ni en el plano inconsciente, está justo en el medio, para permitirnos que nosotros nos sumerjamos en el inconsciente con la protección de ella, digamos, sintiendo su visto bueno, su manto de bendición, digamos. Pero vos fíjate que digamos, ese cambio, esa fusión, se puede seguir hablando de eso, porque en el tarot de Marsella, el número 3 y el número 13 son casi como se diría en astrología, opuestos complementarios. No es exactamente eso, pero son casi. El 3 representa la vida y el 13 representa la muerte. O sea que seguiría siendo mucho más Perséfone en Marsella el 3, que está relacionado con la vida y la muerte, que el 2, la papisa. Estaba pensando en eso hace un rato, Sí. antes cuando estaba preparando las cartas que traje para que conversemos, y pensaba en eso, me acordaba de que justamente yo a veces en mis clases no profundizo tanto en eso porque es más marsellés, esa división es muy jodorowskiana, la Sí. división de comparar 3 con 13, 2 con 2, etcétera. Sí, porque es por los números romanos y el árbol de la vida, el árbol de la muerte, el decimal, básicamente es decimal. Exacto, es tal cual. Que no sé, a ver, yo lo muestro cuando son las clases de Radio Waite Smith porque, bueno, más o menos por encima para que más o menos lo conozcan, pero en la baraja cuesta aplicarlo porque en realidad estaba pensado más desde Marsella.
Y justamente, ¿no? Hablo de esto, y que esto lo aprendí de otra docente que hubo en la escuela, Carla, mi antecesora en el curso, Ujú. que justamente ella hablaba y me acuerdo que me quedó interesante esto, de cómo la madre, el rol materno, nos trae la dualidad de la vida y la muerte, porque todos nacimos de una madre, o sea, nacimos, nos dieron la vida, pero nos dieron una vida finita, nos dieron una vida que tiene una fecha de vencimiento. Así que al darnos la vida también nos dieron la muerte. Nosotros, si no nacemos, no nos morimos, que parece una pavada, obviamente, pero es interesante pensar que al momento que se nos da la vida también se nos da la otra parte. Que Mm. está bueno pensar siempre el lado opuesto, el lado oculto de que las cosas que a veces no contemplamos, porque todo tiene un aspecto dual, todo es blanco y negro, todo es a la vez todo, ¿no? Entonces vivimos para morirnos, ¿no? También acá estoy con mi escorpianidad. Voy a volver un poco a la emperatriz porque si no aparece toda Yo esta energía tengo un karma ahí con plutónica. los Escorpio. También tengo, muchas veces hablo con Ali, y Ali también es de Escorpio. Después y terminamos hablando de la muerte, de la guerra. Al Es, toque se es- van. ¿Con qué Eso velocidad? te iba a decir. Tenemos mucha facilidad para hablar de muerte, de sexo y de heces, porque son los tres temas escorpianos por Claro, antonomasia, claro. y lo hacemos con fanatismo, creo. Pero volviendo a una de mis cartas favoritas, que es la Emperatriz, fíjense que en Radio White Smith también vemos las granadas, acá un poco más sutiles, en el estampado que tiene el vestido de la Emperatriz. Y esto también es un guiño de cómo ella hay una conexión gráfica con la sacerdotisa por estas granadas, pero justamente ella lo lleva como un recordatorio y ella ser reina de una cosecha, porque ante la emperatriz vemos todo el trigo que está listo para ser cosechado y ella gobernando desde el aspecto mundano. La emperatriz es Venus en el plano terrenal, o sea, una Venus más taurina, justamente una Venus del disfrute de lo físico, de lo Ujú, concreto, de lo terrenal, de ujú, la comida, del dormir, de todo lo que tiene que ver con también en parte de Demeter. mm. Vemos un aspecto ahí donde se nota una madurez. Y en la emperatriz, de hecho, vemos como un aspecto donde la emperatriz tiene más años, podríamos decir, que la sacerdotisa. La sacerdotisa podría ser una joven que se acaba de meter en un convento de clausura, y la sacerdotisa, la emperatriz, no, la emperatriz es una persona que nos habla de la experiencia. Yo Claro. igualmente no le sacaría la experiencia que tiene la sacerdotisa, que tiene claramente una experiencia desde lo sutil, desde lo espiritual, pero desde lo físico, me parece que la emperatriz, en esta baraja al menos, le gana, podríamos o decir, o se evidencia más. Sí, Hay otras que además es no una tanto. virgen, ¿no? Ahí la Exacto. sacerdotisa, virgen, joven virgen. Acá también lo traería, ya que decís Virgen, gráficamente, de hecho, al menos en Radio Wet Smith, se parece mucho a la Virgen María, ¿no? De hecho, para los argentinos tiene mucha similitud con la Virgen de Luján, y esto yo siempre lo digo, para los que somos, o bueno, hemos sido criados o viven en el oeste, también con la Virgen del Buen Viaje, la Virgen de Morón, que justamente tiene este manto celeste, igual que la sacerdotisa. Y si pensamos en el mito de la Virgen, no se ofendan los creyentes cuando digo mito, pero lo es. Pensamos también en que la Virgen María es madre, pero a la vez es virgen, ¿no? De vuelta, el aspecto dual, o sea, de esto de que habla mucho de sacerdotisa, de algo que es y que no es. Un poco la lógica del gato de Schrödinger, ¿no? Esta lógica del el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Mm, está bueno. Eh, Traje dos barajas más, si tenemos tiempo y querés, para que veamos esta diferencia entre sacerdotisa y emperatriz, Quiero, ¿querés? quiero, sí, sí, sí. Ahora, lo único que me queda comentar es qué posesiva esta madre Demeter, madre devoradora, que dejala a tu hija que vaya a hacer su vida y deja que ¿no? Nos tiene en invierno Sí. y en otoño 6 meses porque no está la hija. Esa Demeter madre. tiene el aspecto de la madre, o sea, creo que en la mitología griega hay muchos roles de madre, pero Demeter es la madre posesiva, la madre controladora, porque es la madre que está en la tierra, entonces como la madre que te posee, ¿no? Como en los oros en Etaro, como que son por ahí más de lo posesivo, más del control. Quizás otros roles maternos no lo son tan así, estoy pensando, por ejemplo, Hera no era era dominante con algunos hijos, pero sobre todo con la pareja. Era como muy controladora, porque también Zeus lo descuidaba si ya estaba convirtiéndose en venado o en Sí. rayo de luz para engendrar otro hijo. Pero bueno, eh, pasaba Sí. eso. Pobre Hera. Un Em, muchacho que un síndrome de don Juanismo, Zeus. sí, sí, bastante. Pero vamos a reconocerle que era creativo para toda la trampa. Sí, sí, sí. Traje una baraja que me mencionaste o al menos entendí que te interesa y te gusta, y yo justo tenía, que es la baraja El Tarot de Fuego de Ricardo Cabolo. Ricardo Cabolo es un ilustrador español
que tiene su ilustración mucho se basa en los tatuajes, los tatuajes del old school, y también él es de Barcelona, o vive en Barcelona al menos, y tiene mucha cultura en alguna parte se nutrió mucho del pueblo romaní, no sé si se puede decir gitano todavía, me parece que no, así que bueno, voy a decir romaní por las dudas, que se evidencia mucho en su baraja. Y dame un segundo, perdón, dame un segundito, ajá, ahí va. Eh, Traje esta baraja, así se ve la sacerdotisa en esta baraja, donde es una señora indicando un libro, la sacerdotisa siempre con esta idea de el conocimiento, de las palabras mágicas, la palabra secreta, el dogma, y ella indicando con un dedo índice, señalando, y esto me parece muy potente, como en esta baraja nos ponen a un personaje tan, como siempre es representado, muy pasivo, muy de lo receptivo, pero haciendo algo que hace normalmente el mago, ¿no? El indicar ya habla de una acción, de una acción hasta con control, con dominio. Cuando uno usa el índice para señalar es para indicarle al otro con cierta potestad de poder dar esa orden, y ella desde su pasividad nos indica, la respuesta está acá, la respuesta está en el conocimiento, la respuesta está en nuestro interior. Cabolo la ilustra con muchas fases lunares, justamente, ¿no? Muchas representaciones de la luna, esta correspondencia que tiene la sacerdotisa. Hay lunas por todos lados. Sí, y acá me gusta que en la madre, en la emperatriz, lo hace evidentemente una madre. Fíjense que acá no podríamos inferir que esté o no esté embarazada la sacerdotisa, pero sí en la emperatriz. En la emperatriz claramente tiene un vientre de una persona, esperando un embarazo, esperando un parto, y además una flor en esa panza, o sea, algo que está creciendo, algo que florece, ¿no? Algo que habla de la vida, las raíces, ¿no? Desde cómo la flor sale desde las raíces, y que nos conecta mucho con la tierra, tiene muchos colores terrosos, desde su manto, desde su vestido. Y la abeja que tapa la cara, la abeja nos conecta con el labor básicamente terrenal, y que la abeja además, creo que hoy un poco lo estamos entendiendo un poquito más, la abeja como una de las piezas fundamentales de la vida de nuestros ecosistemas, ¿no? Para que las flores puedan polinizarse justamente requieren de un montón de agentes, pero principalmente de la abeja. Y la abeja como alguien que crea, ¿no? Porque vemos que la abeja hace la miel, que es un producto de su creación, ¿no? Entonces, esto habla también de algo que se relaciona con la emperatriz y con el arquetipo materno de la creación, del hacer, del crear, del construir algo desde cero, pero dándole la vida, o algo que tiene vida, ¿no? Algo que está vivo en sí. Y sí. Quiero hacer una aclaración para los que nos están viendo, que pusimos por error sacerdotisa con Z, ahí, hay que ponerlo okay. Con S. Está abajo tuyo, estás hablando vos, pero bueno, ahí lo vamos a corregir. Sí, continuamos. Y bueno, tengo una baraja más para no extenderme tanto, porque yo sé que yo puedo estar un rato largo, vos ya sabés, pero traje una baraja de una ilustradora argentina, porque también amamos a nuestros colegas españoles, pero también tenemos grandes ilustradores acá en Argentina. Sí. Es una ilustradora que se llama Maru Ceballos, es colega mía, además no la conozco, pero sé que es diseñadora gráfica. Es una baraja que se llama Tarot, es una cajita negra, que es negro impreso sobre negro, lo cual me encanta el concepto desde lo gráfico. Y tiene una baraja donde es bastante, escueto de colores, por supuesto, los colores no están, solamente es bastante acromática la baraja. Y tenemos a la sacerdotisa por un lado y a la emperatriz por el otro. Y acá me parece interesante porque tenemos en algunos aspectos más madurez en la emperatriz y en otros más madurez en la sacerdotisa. Yo en esta emperatriz veo una madre joven, hasta podría ser una madre adolescente, porque obviamente se ve la panza también acá, una panza de alguien que va a parir, básicamente. Ahí está, me tapo la cara, así hace foco en la carta. Pero a la vez la cara me da como un aspecto de alguien que todavía le falta experiencia, de alguien que todavía no conoce del todo, no sé, una persona al menos joven en sabiduría. Bien, me gusta. Y sí, la sacerdotisa ve una sabiduría, fíjense, el rictus de su cara. Es una persona que es solemne, es joven, tiene una cara joven, pero en sus rasgos se la ve de una forma mucho más seria. Y me parece interesante como... Charlie, sí. Perdóname, pero me están cortando, nos quedamos sin tiempo de vuelta. Perfecto. No, sí. Siempre nos pasa. Tendríamos que hacer un programa de 2 horas nosotros dos.
Vamos a seguir No, profundizando, sí, vamos a seguir profundizando en este tema en el Congreso Internacional del Tarot. Así que quédate con nosotros el jueves que viene, vamos a entrevistar al director del Congreso Internacional del Tarot. Muchísimas gracias, Charlie. Escuchanos el jueves que viene y ojalá que puedas participar también. Si puedo me sumo y si no, en el virtual voy a estar haciendo alguna aparición en la edición virtual. Me encanta, sí, yo también creo que es virtual nada más, no sé si ahí tiene otro. Nos vamos a cruzar. Nos vamos a cruzar por ahí. Muchísimas gracias, nos estamos yendo. A vos, no sin antes agradecerles por este momento compartido tarótico y esperamos haberles servido para su viaje de individuación. Buen jueves, buen fin de semana. Adiós.